Mariana, bienvenida a las cámaras de Deportes Globovisión. Quisiera que me comentaras un poquito del máster que hiciste, qué te motivó y bueno, cuéntame un poquito de tu experiencia allá en España. No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, sí, estuve en España realizando un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona y de ahí salió la idea de hacer esta investigación como trabajo final, como tesis, llamada Percepciones de Género en las periodistas deportivas venezolanas. Y básicamente esta investigación surgió porque vi que había muchas periodistas deportivas venezolanas trabajando aquí en Venezuela, pero también fuera de nuestras fronteras. O sea, tenemos a periodistas que están en medios referenciales como lo son ESPN, como lo es CNN, por ejemplo, a Carolina Guillén, a Carolina Padrón, a Adriana Monsalve, que estaba en ESPN y luego pasó a Univisión, a Elizabeth Pérez en CNN. Y dije, wow, esto tiene que tener una razón, tiene que tener un motivo, y me pareció algo interesante de documentar. Entonces, a partir de eso, llamé y convoqué una serie de periodistas que trabajaran en esta fuente para conocer cuál era la percepción de ellas de trabajar en este medio, en esta fuente como tal. Entonces les estuve preguntando y consultando un poco acerca de cómo ellas sentían que fue su ingreso a la fuente, si pensaban que había un estilo femenino a la hora de abordar el deporte, si se sintieron discriminadas en algún momento, si sentían que gozaban de credibilidad, y por supuesto que lo que no podía faltar era abordar el tema de la belleza, más cuando todas las entrevistadas eran venezolanas. Entonces básicamente fue conocer cómo ellas cómo ellas percibieron ese camino, porque si bien se hacen muchas investigaciones acerca de las mujeres, siempre es como otros las perciben. En este caso quise conocer de primera mano cómo sentían ellas que era su camino o cómo había sido ese recorrido en el periodismo deportivo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación que bueno, te tomó un año en hacerla? Sí, bueno, básicamente la mayoría de las periodistas que entrevisté sí admitieron que en algún punto se sintieron discriminadas, pero también me dijeron que con el tiempo, con el paso de los años, después de demostrar su dominio de la fuente, su seriedad como periodistas, esto fue disminuyendo. Cada vez eran menos las periodistas que eran juzgadas. O sea, por ejemplo, de repente Mari Montes comenta que ella, como fue pionera en el béisbol en Venezuela, al comienzo sí fue complicado, pero ya obviamente al día de hoy es una institución en el periodismo deportivo. O sea, nadie en este momento es capaz de menospreciarla a ella. Sin embargo, la mayoría de las periodistas, inclusive Carolina Padrón, ya cubriendo para ESPN un mundial, se encontraba con comentarios de sus propios colegas como, bueno, ella es venezolana, es mujer, ¿qué tanto se puede saber de fútbol? Entonces, sí, la mayoría admitieron que en algún momento sí sufrieron discriminación, sin embargo, con el tiempo de los años superaron eso. También muchas me decían, yo les preguntaba, ¿creen que hay un punto en el que las mujeres se unen al cubrir el deporte? Y me decían, no, no, para nada. Yo soy capaz de manejar la estadística como cualquier otro periodista masculino. Pero al final todas me decían que les interesaba más conocer al atleta como ser humano. Entonces eso es un punto interesante que creo que las mujeres suman al periodismo deportivo, porque si bien son capaces de hablar de estadísticas, de hablar de números, de abordar toda esa parte técnica, también les interesa ese hombre que, bueno, o esa mujer que está en la cancha o fuera de ella. Entonces me parece que eso es una adición muy positiva porque da sí, como una visión más amplia de lo que es el deporte como tal. Y en cuanto a la belleza también, o sea, la mayoría me dijeron, mira, no es lo más importante, pero hay que asumirlo, sí es importante, más en un país como Venezuela y más cuando trabajas para un sector completamente masculino, porque la mayoría de los hombres, la mayoría de la audiencia que ve deportes o canales deportivos son hombres, o sea, te digo que los números son 95%. Entonces, claro, lógicamente va a caer mejor o va a calar más esa periodista que es atractiva, pero viene a ser una especie de doble filo. Es decir, sí, eres bonita, pero ¿estás ahí por bonita o estás ahí porque sabes? Entonces, si bien la belleza de repente abre unas puertas, también te juega un poco en tu contra porque tenían que demostrar constantemente que no estaban ahí por bellas, sino por verdaderamente ser conocedoras de esa fuente. Hay muy poquitas bases para otras personas que quieran hacer una investigación como esta, como la que hiciste tú. Quisiera nos comentaras dónde la gente puede conseguir esta investigación que hiciste. Sí, en efecto, uno de los inconvenientes al realizar esa investigación, de los obstáculos, era la poca bibliografía. Entonces, eso inclusive me resultó más motivador porque decía, esto se tiene que documentar. Ver a venezolanas en las pantallas de cadenas tan importantes es algo que vale la pena documentar. O sea, yo decía, así como se documenta la cantidad de coronas que puede tener Venezuela o el desempeño
del país en varias disciplinas, esto también vale la pena. Entonces, bueno, básicamente sí hay poca bibliografía, pero mi idea es con esto también entusiasmar a las personas que están estudiando comunicación social, que están haciendo una maestría o, por qué no, un PhD, que les interese, que busquen, que ahonden en esto para cada vez ir sumando más bibliografía al respecto. Mi tesis actualmente está en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero sí me gustaría quizás llevarlo a un formato menos académico, que no tenga todo este tema de hipótesis, planteamiento del problema, y convertirlo en un escrito más atractivo para las personas que les interese este tema y que, bueno, no tengan la necesidad de buscar un estudio académico, sino un texto interesante. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir? Y otra preguntita, ¿te proyectas en un futuro a estar en algún medio deportivo ya que hiciste esta investigación? Bueno, mis redes sociales, @Marianita Guzmán en Instagram y en Twitter. Y sí, o sea, desde pequeña siempre me ha gustado muchísimo el fútbol por encima de todos los deportes y ha sido como una pasión que he tenido, aunque me he desempeñado siempre en los medios como en la parte de entretenimiento. Sí me gustaría, porque cada vez veo que cada vez me resulta más apasionante y cada vez veo que hay más espacio para las mujeres. Entonces, claro, indudablemente es algo que me gustaría lograr y creo que esta investigación fue como un primer paso hacia ese terreno que me parece tan atractivo.